En esta ocasión vamos a ver un plugin que nos permite intercambiar elementos Option entre dos selectores múltiples. En muchas aplicaciones web nos encontramos con que tenemos dos selectores múltiples y tenemos que intercambiar los elementos de uno a otro. Por ejemplo, supongamos el caso de una empresa que tiene delegaciones o representación en toda España, en todas las provincias de España, y a cada delegado quiere asignarle provincias. Tenemos que tener por cada delegado dos listas, la de provincias que pueden asignársele y la de provincias que ya tiene asignadas. Y queremos poder pasar los elementos de uno a otro. Este sería un ejemplo. Vemos aquí que tenemos dos selectores. Hay un selector de provincias a la izquierda que pueden estar asignadas, que pueden asignarse, aparecen como opciones disponibles, y luego tenemos a la derecha un selector de las provincias que ya están asignadas a un delegado o a un representante. Aparece como opciones asignadas. Estas son las características que tiene que tener un plugin de este tipo. Tiene que permitir seleccionar múltiples elementos, no es necesario seleccionarlos uno a uno. Tiene que dar un intercambio dinámico con la posibilidad de que se graben automáticamente o de que se graben bajo demanda. Tiene que tener unos controles de búsqueda para listas largas. Si la lista tiene 10 o 12 elementos no es un problema, pero si la lista tiene, por ejemplo, 50 elementos o 52, como es el caso de las provincias de España, pues sí tiene que tener controles de búsqueda. Tiene que mantener la ordenación original de los elementos, porque si no, en listas largas se pierde de vista cuáles son los elementos asignados o los elementos disponibles. Está totalmente basado en tecnologías libres, jQuery y Bootstrap, es gratuito y de código abierto y es muy fácil de implementar y configurar. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí tenemos la página oficial del plugin. Aquí vemos algunas características básicas. Está hecho con jQuery y Bootstrap, está totalmente documentado y además está abierto a que hagas tus sugerencias o tus aportaciones y podamos mejorarlo entre todos. Las características básicas del plugin, aquí las vemos. Bueno, pues es totalmente configurable. Se pueden configurar anchura y altura de los selectores, colores, tipografía de letra, todo. Ahora lo veremos en programación. Permite establecer opciones fijas que no puedan cambiarse, es decir, opciones que se queden fijas en el selector en que aparecen y no se puedan pasar al otro selector. Mantiene el orden relativo original entre las opciones, facilitando su localización. En el caso, por ejemplo, de los selectores de provincias, pueden aparecer ordenadas alfabéticamente y de esta manera se localizan mucho más fácilmente. Si al pasar opciones de un selector a otro se perdiera el orden alfabético, localizarlas podría ser difícil, a pesar de que este plugin incluye o puede incluir, esto también es configurable, unas cajas de búsqueda en la parte superior para buscar elementos, pero siempre es mucho mejor verlos, pues eso, a primer golpe de vista, ¿vale? Está basado totalmente en jQuery y Bootstrap, es de código abierto, puedes modificarlo como quieras y tiene los mensajes en múltiples idiomas. La versión actual incorpora ya inglés, catalán, portugués, francés y español y se pueden añadir, de hecho quiero añadir más idiomas. Como hemos dicho, tiene campos de búsqueda opcionales que podemos configurar si aparecerán o no para los selectores, de forma que se pueda limitar la lista de opciones visibles. Esto es útil en listas muy grandes. Listas de 10 o 12 elementos a lo mejor no nos hace falta, pero listas con 100 o 200 elementos o 50 elementos, pues sí nos van a venir bien, ¿vale? La documentación del plugin es bastante completa, vamos, de hecho es muy completa, te detalla todas las opciones de configuración, la forma de utilizarlo, que ahora verás en el código que es muy simple, muy fácil, y la he puesto en PDF para descarga, porque bueno, para mí y para mucha gente resulta mucho más cómodo leer un documento PDF, que te lo puedes imprimir, tenerlo a mano, lo que sea, que verlo solo en HTML. Entonces he dado la opción de descargarlo como PDF. Bueno, tienes una página de descarga, lógicamente, desde donde te puedes descargar el plugin en GitHub a través de este enlace.
Bueno, aquí se te informa de que el plugin es gratis, puedes hacer lo que quieras con él, distribuirlo, modificarlo. Lo que evidentemente no puedes hacer es venderlo, no puedes comercializarlo. Sí puedes utilizarlo en tus proyectos comerciales, pero no comercializar el plugin en sí. Aquí tenemos una pequeña demo de cómo funciona. Vemos que hay unas opciones que aparecen en gris, las estás viendo aquí. Estas no se pueden cambiar, son fijas. Y luego pues una serie de opciones que sí se pueden seleccionar. Todo esto que ves aquí, este borde de color rojo, la tipografía, los colores, todo es configurable. Puedes buscar provincias, por ejemplo, las provincias que empiecen por B, las que son fijas permanecen. Ahí. Badajoz, Baleares y Córdoba, todas las que tienen B. Si ponemos simplemente BA, bueno, Barcelona no está aquí, está en este. Ahí está Barcelona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si cogemos opciones disponibles y opciones asignadas, cogemos Badajoz y Cádiz, por ejemplo. Pulsamos en agregar y Badajoz y Cádiz han pasado aquí manteniendo, como ves, el orden original, el orden alfabético original. El botón de grabar actúa contra una API que recibe los datos de los selectores y los graba cada uno donde correspondan. Eso ya es cuestión de programación según las necesidades de tu aplicación. Bueno, en el ejemplo está configurado para no permitir la grabación porque evidentemente no podemos permitir la grabación en la página oficial, pero eso se configura también por programación. Si quieres participar, enviar alguna idea, alguna sugerencia, puedes hacerlo desde aquí, desde este formulario, o ponerte en contacto conmigo con tus sugerencias, con tus ideas, con tus preguntas, y yo, oye, con gusto te responderé. Vamos a ver un poquito de la programación del plugin, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una carpeta donde está descargado todo el material que hay en GitHub de este plugin. Ves que tienes el manual, que está en PDF, el index, que es un archivo donde se muestra el funcionamiento, y bueno, pues una serie de material complementario que vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo que es todo esto. Tenemos una carpeta de estilos, una carpeta de JS y una carpeta de archivos PHP, una estructura muy básica para comprobar cómo funciona. Vamos a ir viendo qué es todo esto. Bien, lo primero que tenemos aquí es la estructura y unos datos de prueba de una base de datos. Ten en cuenta que si utilizamos este plugin, esto es para el frontend, pero en el backend de la aplicación, bueno, pues hay una base de datos donde se graban qué opciones están seleccionadas y cuáles están disponibles. En este caso hemos utilizado la de provincias, el ejemplo de provincias, porque como tiene bastantes opciones nos permite ver todas las posibilidades. La estructura básica para pruebas es muy simple. Vemos que tenemos un ID, un valor, esto es para los option, un texto, también para los option, y las opciones que están seleccionadas y las que están habilitadas. Las que están no habilitadas son las que no se pueden cambiar, las que son fijas. Aquí tenemos, bueno, pues una serie de datos de prueba. Es una base de datos muy simple, una tabla muy sencillita. Lógicamente tu aplicación pues tendrá más complicación en la estructura de base de datos, pero esto es lo mínimo imprescindible que necesitamos para determinar el value del option, el text del option y qué opciones son las que están seleccionadas en principio o las que están disponibles y cuáles están habilitadas o cuáles están bloqueadas para que no se puedan cambiar, como hemos dicho. Esto en cuanto a la base de datos. Esto lo puedes importar con PHP-MyAdmin para crear tu propia base de datos. No tiene más misterio. En cuanto al código necesario para utilizar el plugin, bueno, ves que más simple no puede ser. Tenemos un HTML donde importamos Bootstrap. Bueno, tenemos también nuestros propios estilos para darle un toque a la página. Importamos también jQuery y el JavaScript de Bootstrap. Yo lo he importado desde el CDN, tú te lo puedes bajar en tu proyecto.
Eso ya depende del criterio personal. Y tenemos aquí un contenedor, un div, lo estás viendo ahí, que es el que va a contener a los selectores. O sea, es lo único que necesitamos, el único código HTML que necesitamos. No necesitamos definir los selectores, no necesitamos definir nada. Todo eso lo definirá el plugin mediante las opciones que le demos. Aquí tenemos cómo importamos el plugin desde la carpeta de JavaScript, carpeta JS. El plugin se llama jquery.sos.js y aquí asignamos al contenedor, al div, mediante jQuery, el plugin. Aquí lo hacemos sin opciones y ahora hablaremos de las opciones. Pero como ves, más simple no puede ser. Y aquí está el código del plugin, aquí está nuestro monstruito. No vamos a ver todo el código, evidentemente, bueno, pues no vamos a detallar cómo funciona a nivel programático. Esto es todo JavaScript, muy sencillo además, es JavaScript 5, o sea que ni siquiera tiene las características nuevas ni las necesita de ECMAScript 6. Como ves, es muy sencillito. Lo que sí vamos a mirar un poco es el tema de las opciones. Están definidas en una matriz, como es típico en esta clase de plugins. Y bueno, pues tenemos la opción de asignarle un botón, un nombre al botón de agregar opciones, un nombre al botón de quitar opciones, un nombre al botón de grabar. Si queremos o no mostrar los campos de búsqueda, por defecto es false. Si queremos hacer búsquedas en tiempo real, según vayamos tecleando en los campos de búsqueda. Si queremos distinguir la capitalización en los campos de búsqueda, ignorar las letras acentuadas, esto es muy útil para idiomas como el español o el francés. En inglés pues no tiene sentido porque no hay letras acentuadas. Aquí tenemos dos scripts, se definen dos rutas, dos scripts, donde se leen las opciones que hay grabadas para construir los selectores y una vez modificadas las opciones, donde se graban. Estos son dos scripts, podían ser, bueno, pues dos APIs de Node.js o cualquier otra cosa. Yo he utilizado scripts PHP porque son muy cómodos, pero vamos, podían ser cualquier otro tipo de APIs, ¿vale? Aquí tenemos los nombres para las clases. Estas opciones realmente no las vas a modificar casi nunca. En el manual están detalladas, pero no las vas a modificar casi nunca. La anchura del plugin con respecto al contenedor general, es decir, con respecto al body, la altura del plugin. Esta la podemos fijar como está con un valor absoluto o podríamos fijarla con un valor relativo. Depende de que el contenedor del plugin lo incluyamos a su vez en otro contenedor. Esto es cuestión de CSS, ¿vale? También están detalladas estas opciones en el manual. De la base de datos, cuáles son los nombres de los campos que contienen el valor de la opción, el texto, si la opción está habilitada o no, si está seleccionada o no, la clave para opción seleccionada, la clave para opción deseleccionada o no seleccionada, para opción habilitada y para opción deshabilitada. Esto se configura en base a tu base de datos, a la estructura de la base de datos. Si ves, estos valores coinciden con los que hemos visto en la base de datos. Grabación automática, si queremos que cuando cambiamos un elemento se grabe automáticamente o queremos tener que pulsar el botón de grabar. Y el lenguaje, el idioma en el que está por defecto está en español. Aquí están los rótulos que necesita el plugin en distintos idiomas, en español, inglés, catalán, portugués y francés. Para añadir más idiomas, pues simplemente habría que añadir más elementos a esta matriz y cambiar este valor. O sea, como ves, la configuración es muy sencilla, se hace mediante un objeto JSON. Y aquí está la parte más importante de un plugin y a la que la gente suele darle la menor importancia, que es el manual. Normalmente solo recurrimos a él cuando no somos capaces de adivinar o intuir cómo funciona, entonces es cuando recurrimos al manual. Aquí está el manual, como ves, bueno, pues bastante extenso,
bastante detallado. Aquí se explica cómo se comporta el plugin, cómo funciona, implementación y configuración. Esto es quizá la parte que más te puede interesar. Bueno, la base de datos, las dependencias, la implementación, que es lo que hemos visto. Aquí esto es lo que hemos visto en el ejemplo. No tiene más ciencia, es lo más básico posible, sin ninguna configuración, nada más que la que hay por defecto. Y aquí tienes un ejemplo de configuración. Aquí se configuran varias cosas, opciones relativas a la apariencia. Aquí están detalladas todas las opciones, posibles valores. No dejes de leer el manual, échale aunque sea un vistazo rápido antes de intentar implementar el plugin, y que lo disfrutes y que te sea útil. Nos vemos en el siguiente vídeo.